El libro del sentido común sano y enfermo. Al conocedor. Muy señor mío, no sin vacilación me resuelvo a sacar a la luz este librito, pues no voy a poder evitar que llegue a manos de usted, y usted lo acogerá, pues sencillamente tal y como las gentes de su índole acogen un libro que de entrada reconoce querer hablarle a todos y cada uno. Y esto último, por cierto, no a la popular usanza y dirigiéndome a los del montón, cosa que usted consentiría muy graciosamente, para que así también ellos pudieran tener parte, a su manera, en los pensamientos excogitados por usted en la calma de su gabinete. No, sino dirigiéndome realmente a todos y cada uno, usted incluido, señor mío, si es que se dejara incluir todavía. Y si no fuera porque lo más granado de la conciencia que tiene usted de sí mismo no le insuflara la idea de que nadie podría ya conseguir incluirlo en esa expresión de todos y cada uno. Así que va usted a echar mano a ese viejo y fulminante anatema, siempre presto para ser lanzado, que proclama eso no es científico, y va a tenerlo preparado. Pierda usted cuidado, pronto tendrá ocasión de lanzarlo. De ningún modo podré yo esquivarlo aunque quisiera, pues, aparte de todo lo demás, me hallo aquí desde un principio en la situación desventajosa con respecto a usted, si bien agradable por lo que a mí toca, de aquel que hace seguir sus prolegómenos a la obra acabada. La obra misma es ciencia, posee esa integridad y redondez que se sostiene y enmarca a sí misma. La introducción siempre podrá ser sólo introducción, nunca ciencia. Habrá de defraudar tanto al que pida una demostración como al que crea hallarse exento de pedirla. Introduce, esa es su porción de demostración, pero tiene que renunciar a la demostración decisiva. La introducción no debe conducir hasta el punto en que se convierte en deducción. Solo aquello a donde conduce es lo que da a todo acto de introducir su verdad poniéndolo a prueba. Solo el final demuestra el inicio. El acto de poner a prueba es la verdadera demostración. Pero, ¿en qué cosas me pierdo? Si usted concediera estas últimas palabras, o si tan siquiera llegara a entenderlas, no sería entonces el que es, no sería el conocedor. ¿Y acaso me está permitido esperar que alguna vez deje usted de ser quien es y que se convierta en aquel a quien, quiera que no, he de dirigirme ahora y que usted, me temo, nunca llegará a ser el lector? Así pues, me despido de usted en el umbral, alímine en todos los sentidos, y quedo de usted atento y seguro servidor, el autor. Al lector. Querido viejo amigo, estás desde luego acostumbrado a que te tuteen, pero es ese un mal hábito cuando las circunstancias hacen que el autor, cual viajante de comercio filosófico, se presente llegando desde fuera y trayendo consigo no sé qué prodigios metafísicos. El tú no está situado al comienzo de una relación, pero aquí no debe ser así, al menos según mi voluntad. No quiero presentarme ante ti como un extraño, sino como un viejo conocido. No te traigo nada en absoluto. Míralo como si yo fuera un compañero de colegio que quizá abandonó antes o después que tú nuestra común escuela, la escuela del sano sentido común, por la que ambos hemos pasado una vez durante más o menos tiempo. Lo único que traigo conmigo son unos cuantos viejos recuerdos comunes del colegio. Ambos hemos estado entretanto en otras escuelas, ambos hemos ingresado en la vida. Ahora resulta que vuelvo a encontrarme contigo, y al haber vuelto a mí fresco y vigoroso el recuerdo de aquella primera escuela, y al tener todavía ante mis ojos a los antiguos compañeros de colegio, tal como los conocí entonces, me resulta fácil decirte de tú, mientras tú aún titubeas entre el usted y el tú, deseando en silencio que el otro bien hubiera podido tener algo más de tacto. Oh, no, permíteme no tener tacto ninguno, y esperemos que al final de nuestro encuentro adquiera también para ti nuestra época de colegio transcurrida en común tanta viveza, que también tú vuelvas a conocer a este que, por tanto, te saluda de momento en el umbral,
Tuyo, el autor. Capítulo primero. El ataque. El sano sentido común está desacreditado entre los filósofos, y aun admitiendo que bien debe bastar para comprar un cuarto de libra de queso o pedir a una mujer en matrimonio, y a lo sumo incluso para determinar si un acusado ha cometido un robo, sin embargo, la respuesta a la pregunta de qué sean propiamente el queso, la mujer o el delito es algo, se dice, que no deberíamos esperar de él. Aquí tendría que intervenir el filósofo, y os demuestra que así tiene que ser. Tales preguntas serían demasiado elevadas para el sano sentido común. Serían preguntas de suma importancia, preguntas últimas. La filosofía estaría en su derecho al resultarle incomprensible al común entender. Sería incluso su deber, pues ¿para qué la habría si el sano sentido común ya supiera por sí mismo la respuesta a dichas preguntas? ¿Acaso éste llega siquiera a hacérselas? ¿O no es la sola filosofía la primera que, asombrada, se detiene justo ahí, por donde el sano sentido común, sin parar mientes, pasa de largo? Y aunque por lo demás la filosofía no le aventajara en nada, ya este solo asombrarse le daría a ella esa primacía que para sí reclama, pues el sano sentido común, dicen, no se asombra. Puede ser, aunque ¿de dónde le viene al filósofo su saber a propósito del asombro? ¿De dónde le viene siquiera el mero término de asombro? ¿No se asombra también la mitad de la humanidad que no filosofa? ¿No se asombra el niño, el salvaje, cientos de veces, quizá más a menudo que el filósofo? Pero claro está, llega un momento en que cesa el asombro de estos otros, es devorado por el curso de la vida, engullido en la marcha de los días, desaparece con la misma naturalidad con que surgió. El niño se asombra del adulto. Pero la pregunta que yace en este asombro se contesta por sí sola cuando, un buen día, el niño llega a adulto. La mujer se estremece ante el varón se rinde ante la mujer, pero su asombro mutuo encuentra su solución y disolución en el amor que les acontece. Ya no son nada maravilloso el uno para el otro, pues la maravilla los envuelve a ambos. Lo viviente se queda estupefacto ante la muerte, pero un buen día ello mismo muere. Su asombro se ha resuelto. La propia vida ha traído esa solución. Así se asombra el hombre. Ciertamente se para. Asombrarse quiere decir pararse, quedarse paralizado. Pero no se detiene ahí. El río de la vida se lo carga a cuestas junto con su asombro y lo lleva más allá. Solo tiene que esperar, solo tiene que seguir viviendo, y se disolverá la rigidez de su asombro. Otra cosa le sucede al asombro del filósofo. El filósofo no puede esperar. Su asombro no es distinto del asombro del hombre común. Ahora bien, no deja que las cosas alcancen esa disolución de la rigidez que la vida va a traer consigo. Tal solución tarda demasiado para él. Él la quiere hoy mismo, el día en que le ha sobrevenido el estupor, y la quiere aquí, en el sitio donde está. Se queda detenido en su estado de paralización. Excluye ese estado suyo, ese acontecimiento de su asombro, de la corriente de su vida, que sigue fluyendo. Se para a pensar, repiensa las cosas, y puesto que ha desviado el flujo de la vida que no se detiene, es el resolvente natural de todos los atascos, de todo asombro estancado, puesto que, en vez de seguir pensando, cosa que solo se puede hacer si se sigue viviendo, empieza a repensar. No le queda otro remedio, en el sitio donde está, que enfrascarse en el problema, en ese problema y obstante del pensar que ha sido extraído del fluir de la vida. La paralización asombrada se le vuelve eterna en esa imagen especular de ella igualmente paralizada. El obstante, éste lo ha cautivado sujetándolo, le ha obligado a detenerse y a quedarse quieto, por haberse él mismo empeñado rígidamente en detenerse en su asombro. Y así, en el sitio por donde antes fluyera el río de la vida, tiene ahora la imagen estática, la estatua del objeto. En él, por tanto, se enfrasca ahora, preguntando, ¿qué es?
Y cualquier respuesta le vale, con tal de que le deje en pie dicha pregunta, pues sin esta pregunta, sin la paralización de esta pregunta, se desvanecería para él su objeto, artificialmente sacado del torrente de la vida que fluye. Pregunta ¿qué es? Pero ahora se venga en él la arbitrariedad de tal pregunta, la porfía de no querer vivir por no poder esperar. Solo obtiene una respuesta siempre igual, pues al no ser capaz de preguntar en el sentido de la extensión de la vida hacia lo largo, por no tomarse su tiempo para esperar la respuesta, tiene que preguntar en ese preciso instante y lugar, y en ese instante y lugar tiene que venirle la respuesta. La pregunta se dirige ahora, puesto que no se le da tiempo para tender hacia lo largo, a lo profundo, y desde lo profundo, desde lo que está por debajo del objeto, tiene que venirle la respuesta. Pero lo que está por debajo del objeto es la substancia, por ella, por la esencia, el ser auténtico del objeto, pregunta el filósofo. No tiene que esperar primero la respuesta a esta pregunta. Esa respuesta se encuentra dispuesta al punto. Es tan independiente del tiempo y de su transcurso como independiente de este fluir ha llegado a ser el objeto, al haber sido artificialmente suelto, separado de él e inmovilizado. A la artificiosa temporalidad de la pregunta ¿qué es? Responde una respuesta que, en vista de tal pregunta, ya no es antinatural y que no obstante sólo es en sí posible sobre la base de dicha pregunta antinatural, a saber, la respuesta, la esencia. El substante sustancial de los muchos objetos solo puede ser forzosamente uno, pues precisamente, ¿qué otra cosa, a no ser su sucederse en el transcurso de la vida, diferencia las vivencias? ¿Qué otra cosa nos lleva a considerar que nuestra acción es nuestra acción, a no ser el experimentarla como consecuencia de nuestra vida pasada, y experimentar nuestra vida por venir como consecuencia de ella? ¿Qué diferenciaría, en caso contrario, nuestra acción de la misma acción que otro soñara de nosotros? Solo en el transcurso de la vida obtiene cada cosa su índole propia. Sacadla de ahí, prendedla con el espetón de la pregunta. ¿Qué es? Que la sustrae al tiempo y se hundirá aceleradamente a través del estadio intermedio de su concepto universal en el gris uno y universalísimo de la cosa en general. La substancia deviene una, única. Ella es la esencia auténtica de las cosas. A la propiedad del objeto, arrancada en el asombro que se quedaba detenido, le corresponde la autenticidad de la esencia. ¿Qué es propiamente? Pregunta la pregunta. La esencia auténtica, responde la respuesta. Propia y auténticamente. Así no pregunta ni responde ningún otro hombre a no ser el filósofo. En la vida dicha pregunta vale tan poco como raro es que se dé en el vivir. Tampoco el filósofo le hará en caso extremo. No preguntará lo que cuesta propiamente el cuarto de libra de queso. No preguntará a la mujer elegida si propiamente quiere ser su esposa, ni va a afirmar ni a negar que el acusado haya robado propiamente. No propiamente, sino realmente es la palabra de la vida. Pero el filósofo dice propiamente. Al ceder a su asombro, detenerse y dejar que lo real siga realizando su actividad sin él, es rechazado y limitado a lo propiamente auténtico. Ya aquí, y no más tarde, se separa su camino de los caminos del sano sentido común. El sano sentido común se fía de lo real y de la actividad de esto real. El filósofo, desconfiando, se retira de lo real, que sigue actuando al resguardado círculo mágico de su asombro y se abisma en la profundidad de lo propiamente auténtico. Aquí ya nada puede turbarlo. Está seguro. ¿Qué le importa ya lo que es inauténtico e impropio? Y todo lo real, ya se sabe, es inauténtico e impropio. ¿Qué le importa ya el acontecimiento mientras él sea capaz de mantenerse en el círculo mágico de aquel asombro que surgió un día? El acontecimiento puede incorporarse al círculo mágico. Ser también objeto de asombro es todo lo que, a lo sumo, le es concedido, pero que rompa el hechizo, que disuelva la rigidez del asombro, que vuelva a hacer fluir el torrente retenido y que despierte a los espíritus de vida agazapados en el substante de lo propio y auténtico, hasta reanimarlos y hacer de ellos una tempestad sobre la comarca de la realidad. Tal cosa no le está autorizada.
Y todo esto no sería, por lo demás, mayor desgracia si fuera un asunto que concerniera meramente a los filósofos, que pocos filósofos hay, aun sumándoles todos los catedráticos y profesores que imparten esa disciplina. Pero lo enrevesado es que cualquier ser humano puede, de la noche a la mañana, ponerse a filosofar. No hay persona sana que sea inmune a esta enfermedad, y en el instante en que el sano es atacado por ella, en el instante en que el sentido común, hasta ese momento sano, cree tener que filosofar, ya no hay de repente mayor preguntador de lo propio y auténtico que él. Entonces filosofa a pesar de todos los 7 sabios. Entonces, filosofando, llega a sobrepujar al filósofo. Entonces ya no hay nadie que se fíe menos de sí mismo que él. Entonces el sano sentido común de una vez queda trastornado por el golpe. Vamos, pues, a observarlo ahora más de cerca en tal estado de parálisis.